Sean, de 20 años, cambió de opinión a los 30. Sean y yo llevamos 5 años casados, y nuestra hija Evie nació hace 3 meses. Lo mires como lo mires, la vida debería ser feliz y perfecta. Pero cuando Evie tenía solo 1 mes, le pidió el divorcio. Sean y su amante estaban sentados en la sala, erguidos, tomados de la mano. Sus rostros reflejaban la misma determinación. Y yo era el único obstáculo antes de que esta pareja corriera hacia una vida feliz. Divorciémonos. Sean lo repitió con calma, temiendo que no lo hubiera escuchado bien. En ese momento mi hija estaba acostada en la cuna del dormitorio principal, llorando a gritos. Estaba incómoda porque solo le había cambiado la mitad del pañal. Quedé en trance por un momento cuando escuché la propuesta de Sean, pero el llanto de mi hija me devolvió a la realidad. Pero ya no estaba de humor para preocuparme por las nimiedades de estas dos personas, así que me apresuré a llevar el pañal nuevo a la habitación. Pero mi acción despertó la ansiedad en el corazón de su amante. Y estaba realmente ansioso. Había planeado durante tanto tiempo, solo para obligarme a irme hoy. Al ver que había confesado, seguí indiferente. Corrió y me agarró directamente. Ella lloró y dijo, Lily, piensa que lo siento por ti. Déjame ir. Así sufriremos las dos. Esto finalmente me hizo mirarlos directamente a los ojos. Sean se sentía culpable y dubitativo, y su expresión era muy contradictoria. Mi hija lloraba, pero él insistió en quedarse allí, viendo cómo su amante me detenía. Sean no se atrevió a mirarme a los ojos. Al ver que lo miraba fijamente, sus ojos se movieron de un lado a otro, y simplemente dijo, y soy sincero. Lo miré. No dije nada. Me persiguió durante 3 años. El día de nuestra boda, lloró delante de familiares y amigos y dijo que me trataría bien. Nos hemos apoyado durante 7 años, y nuestro bebé acaba de cumplir 1 mes. Ahora, dice que son sinceros. ¿Así que he fingido todos estos años? Por fin hablé. Le dije a Anne, yo no sufro, tú sí. Tú eres la amante. Legal y lógicamente soy su esposa. La expresión de Anne se torció por un instante. Era evidente que le importaba mucho este título y todo lo que lo rodeaba. ¿Qué más podría importarle? ¿El amor verdadero? Justo ahora lloraba y suplicaba, ahora que había tocado su punto sensible, ya no fingiría. Me agarró del brazo con fuerza, sus uñas afiladas casi se clavaban en mi carne. Lily, aún eres joven, tendrás muchas opciones en el futuro. ¿Por qué tienes que ser tan terca? Sí, eres tan joven. Dije con una sonrisa falsa, tienes tantas opciones, que no puedes hacer. Tienes que ser una amante, no puedes ver la luz. Y la pillé desprevenida y le arranqué la hoja de parra. Ella gritó y lloró de nuevo. Y en ese momento Sean ya no pudo verlo. Me apartó. Ya me tenía muy cerca, y me empujó inesperadamente. Perdí el equilibrio, retrocedí unos pasos y finalmente caí al suelo. De repente sentí que el mundo entero parecía absurdo. Acababa de terminar mi confinamiento y aún no había vuelto al trabajo. Estaba débil y mi marido me tiró al suelo. En ese momento nuestra hija lloraba a gritos en el dormitorio principal. El llanto del bebé se oía intermitentemente por la puerta entreabierta del dormitorio. Mi esposo, el padre del niño, parecía un gran héroe, como si hubiera hecho algo grande, resistido con valentía a las fuerzas del mal y protegido a la mujer que más amaba. Permanecía allí, majestuoso, erguido. Mientras escuchaba a mi hija llorar en la habitación, apreté los dientes y dije palabra por palabra, bueno, pues divorcio. Sean cumple 31 años este año, y yo tengo la misma edad que él. Comparado con muchas personas de la misma edad, tuvimos hijos más tarde. Éramos novios en la universidad y nos casamos después de graduarnos. Tras 10 años de amor, Sean encontró el amor verdadero este año. La vida realmente vale la pena. Nuestro divorcio fue sencillo. La propiedad era fácil de contabilizar, no había solapamiento de trabajo y no había deudas. Pero involucraba la custodia de los hijos. La intención de Sean era muy clara, sentía que su hija Evie debía pertenecerle. Tenía más de 30 años y era su primer hijo. Le fue fácil renunciar a sus propiedades, pero le resultó muy difícil renunciar a la niña. Y me negué a dejarlo ir.
Sean era aún joven y él y Ann estaban juntos, así que sin duda tendrían hijos en el futuro. ¿Cuál sería la situación de mi hija en ese momento? Mi vida matrimonial ya estaba en ruinas, y nunca dejaría que mi hija cayera en la misma situación. Pero Evie solo tiene 3 meses y sigue amamantando. Está claro dónde debe estar. Incluso mi amigo abogado le aconsejó a Sean que no le diera vueltas a esto, porque si no, sumado al periodo de reflexión del divorcio, se alargaría eternamente. Sean aún no estaba convencido y estaba muy deprimido, pero no pudo resistir la insistencia de Ann. Ella estaba demasiado ansiosa por vernos separarnos y tomar el control. Al final, Sean tuvo que aceptar. Pero para conservar sus derechos de visita y complacerme, quizás se sintió un poco culpable. Hizo muchas concesiones en cuanto a la propiedad. Esto también despertó el descontento de Ann. Incluso tuvieron una pequeña pelea por esto. Me enteré y me quedé muy tranquilo. Conozco a Sean desde hace muchos años y sé qué clase de persona es. Estaba tan obsesionado con la custodia de su hija que solo quería que el mundo lo supiera. Él y yo rompimos de forma natural debido a una ruptura en nuestra relación, y él estaba muy dispuesto a asumir la responsabilidad de su hija. Sigue siendo una buena persona. Llevamos muchos años juntos y nuestros círculos de amistades se solapan mucho. Todavía tiene que socializar y ser una persona en el futuro, y no puede quedar mal. Así que aunque discuta con Ann, tiene que hacerlo. Me burlé de esto. Puedes visitarme si quieres. Pero debes pagar la pensión alimenticia y serás responsable de todos los gastos escolares de nuestra hija antes de que sea adulta. Sean accedió de inmediato. Esta petición era razonable y no quería que lo acusaran de maltratar a su propia hija. Pero esto afectó gravemente a Ann. Rara vez rompía su imagen de obediente y encantadora, y se enojaba con Sean y conmigo cuando el abogado no estaba. Y estaba muy insatisfecha. Lily, tienes buenos ingresos. ¿Por qué debería pagar tanto Sean? Sean y yo tendremos una familia e hijos en el futuro, así que ¿por qué debería ayudarles a pagar la matrícula? En esta batalla emocional, ella ha obtenido una gran victoria, y yo he sido derrotado poco a poco. Así que es normal que tenga la arrogancia de un ganador. Sean lo detuvo pero no frenó su agresividad. Dije con calma que aunque Sean y yo estuviéramos separados, seguíamos siendo los padres biológicos de Evie. En este caso, debemos asumir la responsabilidad. Así lo estipula la ley. Si no estás satisfecho, no puedo hacer nada. Miré a Sean y le dije, no tienes que dármelo. Iré al juzgado a presentar los documentos y solicitar una sentencia justa. Si el tribunal también dictamina que no tienes que pagar la manutención, no tengo nada que decir. Sean estaba avergonzado. Le ha ido bien en los últimos años y ahora es ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa. La gente necesita cara y los árboles corteza. Gana $1 millón al año, pero tiene que salir y ser demandado por su exesposa por no pagar la manutención de sus hijos. ¿Quién puede permitirse esta cara? ¿Cómo se las arreglará en el círculo en el futuro? En ese momento lo jaló directamente hacia atrás y la obligó a sentarse en el asiento. Su rostro era frío y su tono gélido, no causes problemas. Probablemente era la primera vez que me hablaba así. Y tenía una pinta increíble. A ella no le importaba una cantidad tan pequeña de dinero. Lo que le importaba era la existencia de su hija Evie. Fue por esta niña que estaba tan nerviosa que obligó a Sean a divorciarse de mí, incluso sin dignidad. Puedo dar a luz, y es joven y también puede. Pero no puede desperdiciar su juventud así y ser una amante despreciada para siempre. Es más, después de esto incluso perdió su trabajo. En nuestra compañía, tengo un cargo superior al de ella y líder de Amán. Cualquier subordinado que apuñale por la espalda a la familia de su líder no tendrá cabida en ningún sitio. Como no tiene trabajo, debe ser la señora Sia. Al verme firmar el acuerdo de divorcio, solo pudo hacer lo posible por reprimir la insatisfacción que sentía. En fin, lo que quería ya estaba en sus manos. En cuanto a lo demás, no importa si paga un poco más. Tras decidir la división de bienes y la custodia, firmamos el acuerdo de divorcio y solicitamos el primer divorcio en la oficina de servicios. Solo tenemos que esperar el periodo de reflexión de 3 meses antes de poder repetirlo, y entonces tendremos el certificado de divorcio en nuestras manos.
Al salir de la oficina, me giré de repente y miré a Sean. Y vio mi acción y de inmediato abrazó el brazo de Sean, muy a la defensiva. «¿Me das un poco de tiempo?», dije con humildad y amabilidad, «los niños son demasiado pequeños. Hay demasiadas cosas en casa. Mis vacaciones casi terminan y tengo que volver al trabajo. Me llevará un tiempo mudarme de casa. El apartamento en el que vivimos actualmente es la casa de nuestra boda, un piso de 150 a 160 metros cuadrados. Cuando nos divorciamos, se lo dieron a Sean y tuve que mudarme. Esta razón es realmente irresistible». Sean aceptó sin pensarlo y ni siquiera pensó en el rostro de Anne a su lado. Al fin y al cabo son huérfanos y viudos y no tienen suficiente personal. Es imposible mudarse de una casa tan grande con tantas cosas de niños en tan poco tiempo. Él me tranquilizó: «Esto es lo que debo hacer, no te preocupes». Es imposible decir que no siente culpa ni vacilación. No sé si fue por consciencia o para demostrar que era buena persona, pero Sean también me recordó específicamente: «Primero vives aquí y puedes mudarte cuando quieras. Si necesitas algo, dímelo». Lo miré con fingida gratitud. Pero sabía que al dividir la propiedad, también le dieron un pequeño apartamento. Sin duda se convertiría en una casa de amor para él y Anne. La cara de Anne se puso muy fea. Pero aún así vino a mí con una sonrisa falsa y dijo: «Esto es lo que debemos hacer. Si necesitas ayuda, dínosla. Conozco una empresa de mudanzas confiable. La reservaré para usted. Cuando llegue el momento irán a su domicilio para ayudarle a empacar, lo cual es muy rápido. Además les dan un apartamento pequeño. Ustedes dos, madre y madre, viven en un lugar demasiado grande. La casa está vacía y es impopular. Su propósito, cualquiera con ojos puede verlo, es ahuyentar a la gente. Evie es demasiado joven. Mudarse no es como mudarse con adultos, donde la gente se mueve y las cosas se mueven. Hace más frío estos días y los niños son más propensos a enfermarse. Le rogué que le diera un poco más de tiempo. El abogado es amigo mutuo y se puso delicado al ver esto. Cuando Sean lo vio así, no pudo contener la expresión: «Puede quedarse todo el tiempo que quiera, no tienes que darle órdenes». Quiso decir algo pero él la regañó, así que tuvo que contenerse con enojo. También forzó una sonrisa: «Hago esto por tu bien». Al verlos así, no dije nada. No han pasado solo 1 o 2 días, y no estoy muerta hoy. ¿Cuándo surgió el problema en nuestro matrimonio? Sean y yo éramos compañeros de secundaria. Empezamos una relación romántica en primer año. Desde entonces también comenzó nuestra vida. 2 jóvenes sin nada en sus manos, así, apoyándose el uno al otro en una ciudad desconocida, luchando contra monstruos y mejorando constantemente, animándose mutuamente. Por fin, es hoy. Tenemos coche y casa, y nuestras carreras son exitosas. Pero nuestra familia ya no es feliz. Este viaje ha sido demasiado largo. No sé cuándo nuestro matrimonio dejó de ser feliz, e incluso dejó de ser confiable. También hay una brecha en nuestra relación. Esta brecha es lo suficientemente grande como para que quepa alguien más. De jóvenes, nos amábamos y pensábamos que podríamos envejecer juntos. Pero ahora que hemos llegado a este punto, estamos uno al lado del otro y nos sentimos como desconocidos. Antes nos teníamos un profundo cariño y lealtad, y nos enfadábamos y nos guardábamos rencor por nimiedades. Ahora que estamos divorciados y separados, ambos estamos tranquilos y serenos, sin ningún mal genio. Lloviznaba afuera, así que saqué un paraguas de mi bolso y me preparé para irme. Pero al final, Sean me llamó. «No la culpes». Al final de este matrimonio me llamó, pero no se atrevió a mirarme a los ojos. Solo miraba las manchas de agua en el suelo con la mirada. «¿Me culpas a mí?» «No la culpes a ella». Cuando me llamó me detuve, pero no miré atrás. Me alejé con un paraguas. Me reí al oírlo. Sosteniendo un paraguas, caminando bajo la llovizna, reí y lloré. Me conmovió esa clase de corazón. Miré con indiferencia las gotas de lluvia que resbalaban del alero del paraguas, y mis dedos aferraron con fuerza el mango. No me conmovió en absoluto su profundo cariño. Se disculpó de verdad conmigo. Porque en el acuerdo de divorcio de hoy,
Sean me dijo que él y yo habíamos estado juntos en julio de hace 2 años. Y en ese momento acabábamos de perder a nuestro primer hijo. Siempre hemos tenido buena salud, pero no sé por qué parece que nos falta un poco de suerte en cuanto a tener hijos. Llevábamos 1 año y medio preparándonos para el embarazo, pero no había movimiento en el vientre. Mi madre estaba tan ansiosa que rezó a los dioses, y mi suegra consiguió un remedio casero. Quemó las varillas de incienso hasta convertirlas en cenizas y las mezcló con agua para que yo las bebiera. Estudié biofarmacéutica tanto en la licenciatura como en el posgrado. ¿Cómo podía creerlo? El agua estaba amarga y difícil de beber, así que su madre me abrió la boca y la vertió. Por eso tuvimos una pelea familiar durante un tiempo. Sean sufría acoso por ambas partes, pero solo podía contenerse, siendo nieto y tratando de complacer a ambas. Al final nos obligó a estrecharnos la mano a regañadientes y hacer las paces, y reservamos un restaurante de lujo y nos reunimos toda la familia. Cenamos juntos y fingimos que no pasaba nada. Seguíamos siendo una familia. No sé qué comí ese día, pero tenía náuseas y vomitaba constantemente. Sean temía que comiera algo malo y causara problemas en el restaurante. Como personas con experiencia, mi madre y mi suegra de repente se pusieron muy contentas. Sí. Así es, estaba embarazada. Pero en ese momento, era justo el momento de que me ascendieran en el trabajo. El sistema de las compañías farmacéuticas es enorme y las relaciones son complicadas. No tengo experiencia, no tengo nada en mis manos, y realmente no es fácil luchar sola durante tantos años. Sean me instó encarecidamente a que renunciara a esta oportunidad de ascenso, informara a la compañía de mi embarazo y redujera la presión laboral lo máximo posible. Pero yo no soy así. Tengo una personalidad fuerte y no estoy dispuesta a quedarme atrás de los demás en todo. Así que tras una lucha interna muy dolorosa, le dije a Sean que me había dado por vencida, pero le oculté mi embarazo a la empresa. Me dediqué con entusiasmo y desesperadamente a esta competencia por ascensos, trabajando día y noche para preparar materiales, informes y PK con los clientes. Durante ese tiempo trabajaba horas extras todos los días. Aunque Sean notó que algo andaba mal, estaba de viaje de negocios y no estaba en la zona, así que no pudo contactarlo. Y su madre estaba muy descontenta conmigo. Me peleaba con ellos todos los días al despertar. La madre de Sean es una mujer rural muy tradicional. En su opinión, una mujer que no tiene hijos a los 28 años y quiere dedicarse a la profesión es simplemente un monstruo. Es muy buena conmigo, pero no puede aceptar que su nuera sea un monstruo. Así que solo pudo insistir desesperadamente a su hijo para que me convenciera, pero Sean estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios y no pudo hacer nada. Sean estaba atrapado entre la presión del trabajo y los problemas familiares, y se sentía abrumado y en un dilema. Pero yo era muy competitiva. Luché con mi barriga en el trabajo y superé las reacciones del embarazo, la competencia y los clientes difíciles. Pero el accidente ocurrió en un instante. El día que recibí la notificación del ascenso, la empresa me ofreció un banquete. Justo cuando todos estaban a punto de irse, alguien salpicó un charco de agua en la puerta, lo pisé y resbalé. El niño se había ido. Esto fue un golpe inesperado para nosotros. La empresa temía asumir la responsabilidad, así que me dio una baja remunerada. Y yo estaba postrada en cama, llorando todos los días. Mi suegra sufrió un infarto y la ingresaron en el hospital. Tras ser rescatada, lo primero que hizo fue correr a la sala y abofetearme, reprendiéndome por hacerle daño a su nieto mayor. Mi madre estaba conmigo para secarme las lágrimas. Pero al ver a mi suegra regañándome así, sintió curiosidad y empezó a regañarla sin ninguna cortesía. En ese momento Sean finalmente terminó su largo viaje de negocios. Regresó a casa y vio que la familia estaba en un estado de gran inquietud. Lo esperábamos yo inconsciente en la cama por la anestesia, y mi suegra y mi madre con las caras magulladas. Durante ese tiempo, él estaba bajo mucha presión en el trabajo. Al principio su trabajo le obligaba a viajar con frecuencia, y era prácticamente un viajero frecuente, lo que le sometía a una gran presión física y mental. Estaba agotado y no quería irse a casa después de salir del trabajo, sino que prefería sentarse en el coche y fumar un rato antes de subir. Probablemente fue en ese momento cuando Ann, que venía de la empresa a entregarme unos documentos,
lo encontró y tocó la ventanilla de su coche. Ella también tocó la puerta de su corazón. La partida de ese niño rompió la armonía entre Sean y yo, y también la paz de nuestra familia. Mi suegra regresó a su pueblo enfadada. No fue hasta que me quedé embarazada de nuevo este año que dejó a un lado sus rencores del pasado y se moría de ganas de cuidarme. Esta vez, tenía un alto cargo en la empresa y una situación estable, así que decidí teletrabajar y guardar cama para proteger al feto. En el fondo sabía que este arrepentimiento había causado una ruptura entre nosotras. Pero ahora por fin está completo. Aunque es tarde, sigue siendo perfecto. Durante el embarazo el estado de este bebé no era bueno, y debido a la progesterona, mi personalidad y mi temperamento eran muy irritables. Y Sean siempre me abrazaba y me decía con dulzura que no me preocupara. Solo esperaba que madre e hija estuviéramos bien y tranquilas. En ese momento me conmovió mucho y pensé que había encontrado al hombre perfecto, único entre 1.000.000. No fue hasta después de terminar mi confinamiento que me pidió el divorcio. Quizás fue por culpa hacia mí, pues cuando nos divorciamos contestó todo lo que le pregunté. Sean dijo que se dio cuenta y que ella le daba lástima. Quería protegerla. Y de hecho es una buena chica. Aún no está casada. Su anterior novio la retrasó. Sean dijo que lo había seguido desde que era estudiante hasta el año pasado. No se casó con ella. Tras comprobarlo, descubrió que estaba casado. Llevaba muchos años siendo su amante. Cuando él dijo esto, Sean se emocionó mucho. Tomó la mano de Anne y dijo, de verdad que lo siento por ella. Quiero protegerla bien. No dije nada, solo miré a Anne en silencio. Pero Anne, a quien él le sostenía la mano, se puso nerviosa. Me miraba nerviosa, temerosa de que revelara sus antecedentes. Sí, la historia de Anne es cierta. Ha estado siguiendo a un novio, sin ningún estatus desde la universidad, hasta ahora. Ese novio es el vicepresidente de nuestra empresa. Fue él quien presentó a Anne a la empresa y le consiguió un buen puesto con un buen sueldo, poco trabajo y cerca de casa. Era una amante y lo dejó claro. No era una amante inocente engañada. Hace un tiempo el vicepresidente contactó con el Departamento de Recursos Humanos y despidió a Anne directamente sin compensación. Todavía sentía lástima por ella en ese momento, pero Anne hizo sus maletas y se fue sin decir una palabra. Pensando en mi dilema de divorcio hoy, es obvio que el vicepresidente ya había descubierto que Anne y Sean estaban juntos en ese momento. Así que estaba furioso. Está bien que traicione a su esposa, pero no está bien que lo traicione una amante. Así que rápidamente echó a Anne de la empresa. Cualquier esposa original habría tenido un berrinche en ese momento y le habría contado a Sean con qué clase de mujer estaba. Pero me quedé allí sentada, inmóvil, e incluso firmé el acuerdo de divorcio sin decir una palabra. ¿Por qué me molestaba? Tenía un odio evidente en mi corazón. Sean y Anne no solo me destruyeron a mí, sino también a la familia original de mi hija. Debería haber tenido una vida tranquila y hermosa. Pero esta pareja se alió para destruirla. No los dejaré ir. También los torturaré lentamente. Lo que Sean nunca imaginó fue que después de divorciarnos, yo, el cliente, estaba muy tranquilo. Sin embargo, sus padres estaban en una gran pelea. Este hijo mío no solo nació gracias a mi esfuerzo, sino también al hijo que la madre de Sean esperó con gran esfuerzo y desvelo. Ahora me entero de que Sean y yo nos divorciamos, pero el niño me fue otorgado. Su madre fue la primera en enojarse. Al principio el padre de Sean se había torcido la cintura en el campo durante esa época, y mi suegra regresó para cuidarlo. Al irse mi suegra miró a Evie reticente a soltarla, y miraba hacia atrás cada pocos pasos. Como resultado, cuando regresó, Evie ya no era su familia. En un instante el hijo echó a su esposa e hijos de casa. Una nieta tan grande simplemente se fue volando. Este incidente provocó que la suegra se llevara el coche con el suegro, quien tenía la cintura torcida. En cuanto entró en casa, la suegra agarró a Anne del pelo y empezó a forcejear Virgo. ¿A dónde vas a llevar a mi nieta? Destruyes familias ajenas, mereces morir a 1000 cortes. La anciana lloró a gritos, ¿cómo puedes ser tan cruel con una niña tan pequeña? Sean estaba allí para detener la pelea y consolar a sus padres, con una expresión incómoda en el rostro.
Su padre se había torcido la cintura y quería golpearlo, pero solo pudo quitarse las pantuflas y lanzárselas. Creo que estás enfermo. Sean las esquivó. La pantufla golpeó a Anne, y ella volvió a llorar. Sean solo pudo tartamudear, Lily y yo ya no nos sentimos nada. La suegra dijo sin rodeos, ¿y la niña? Todavía sentimos mucho por ella. ¿Por qué no nos echas de casa a los dos ancianos? Sean no tenía nada que decir. Solo pudo expresar rápidamente su postura, sigo siendo el padre de Evie y sin duda, seré responsable de ella en el futuro. No eres responsable de nada cuando tu familia se va. La reacción de la pareja de ancianos fue realmente violenta, lo que sorprendió a Sean. Anne tenía el pelo revuelto y se escondió detrás de Sean, con lágrimas en el rostro. Pero ahora Sean estaba demasiado ocupado para protegerla. Después de todo, ya estaba hecho. Mientras peleaban, Evie de repente lloró a gritos. Tenía hambre y necesitaba preparar leche en polvo. Cuando la suegra oyó el llanto, aguzó el oído atentamente. Se apresuró a decir, «Oye, cariño, no llores». Sostuve a Evie, la convencí con unas palabras y se la entregué a Sean. «Cárgala un rato, mamá y yo iremos a la cocina a preparar leche». Esta razón era demasiado legítima como para negarse. La niña ya estaba tumbada y Sean, inconscientemente, abrió los brazos y la abrazó con fuerza. Evie se puso roja de tanto llorar y estaba sin aliento. Sean solo pudo sostenerla lentamente meciéndola y diciéndole, «Oye, cariño, no llores, cariño». Cuando Evie vio que alguien la acompañaba, se le pasó la paciencia. En ese momento simplemente tarareó un par de veces, agarró los dedos de Sean y volvió a reír. La manita sujetando el dedo del adulto. El corazón de Sean estaba a punto de derretirse. Subconscientemente abrazó a Evie y se sentó en el sofá. Creo que esta niña se parece a mí. Papá, mírala. El padre de Sean también fue a ver cuando oyó la voz. Al ver que la familia se divertía, no había lugar para ella. Se sintió avergonzada y no pudo encajar. No tuvo más remedio que acercarse y juguetear con la bebé imitando a Sean, estirando los dedos para enganchar la manita de Evie. Como resultado, la nueva manicura de Anne era demasiado afilada y le picó la mejilla a Evie. Evie rompió a llorar de nuevo. Sean finalmente logró que la niña dejara de llorar por un buen rato, y al ver que de repente se pinchaba con las uñas, se enojó un poco. Retiró la mano consternado. En ese momento, la leche en polvo finalmente estaba lista. Me llevé a la niña y le di de beber. La dulce y tierna niña se separó de sus brazos, y Sean se sintió un poco perdido. Quería esperar a que terminara de beber la leche antes de abrazarlo. En ese momento, Anne ya no podía quedarse más. Se hacía tarde y bostezó varias veces. Fingió coquetería, vámonos, volvamos, somos tantos aquí, y a la gente le cuesta descansar. Así es, los niños no pueden dormir cuando hay demasiada gente. El apartamento de Sean es pequeño, solo tiene una habitación y una sala de estar, suficiente para él y Anne. Las dos personas mayores llegaron de repente, y él no estaba preparado. Planeaba llevarlos a vivir a un hotel. Pero mi suegra se negó a dejar ir a Evie. Sean intentó convencerla durante mucho tiempo, hasta que le dije que mi suegra podría vivir en un hotel cercano y venir a mi casa para ayudarme a cuidar de Evie al día siguiente, y entonces me resistí a convencerla. Cuando mi suegra se fue, estaba muy preocupada y miraba hacia atrás cada pocos pasos. Me recordó, eres una mujer con un hijo. Si hay algo debes llamarnos. Asentí. Sí. La llamada debe hacerse. Me han arruinado la vida. ¿Cómo puedo dejarlos vivir en paz? Mi suegra y mi suegro viven en un hotel a la entrada de la comunidad. Al principio quería contratar una niñera, pero mi suegra estaba preocupada, así que venían a mi casa todos los días para cuidar de Evie, ayudarme a cocinar y hacer las tareas del hogar. Mi suegra llamaba a Sean todos los días para que fuera a cenar y acompañara a Evie, y solo volvía a casa por la noche. Como no tenía trabajo durante ese tiempo, solo podía esperar a que volviera a casa todos los días. Pero Sean volvía cada vez más tarde. Estaba tan enojada. De hecho, en ese momento le dijo a Sean que mientras lo tuviera, no quería nada más.
Luego perdió su trabajo, y Sean sintió que le debía mucho, así que aceptó divorciarse de mí. Ella no debe entender por qué Sean seguía atado a mí y a este niño a pesar de estar divorciados. Pero ella entendía el carácter de Sean y sabía que sería bondadoso, no duro. Así que últimamente no volvió a armar un escándalo delante de mí. Por la noche llamaba a Sean. Dije apresuradamente, Evie tiene fiebre. Sean, mandé reparar mi coche. ¿Puedes venir a llevarnos al hospital? Se suponía que ambos se habían quedado dormidos cuando, y preguntaron enojados quién era. Mamá y papá están muy preocupados. Evie ya es mayor y tiene muchísimas cosas que hacer. No podemos hacer nada. Estaba tan ansiosa que casi lloré al teléfono. ¿Estás dormida? No quería molestarte, por favor. Esto le rompió el corazón a Sean. ¿Qué pasa? ¿No estuvo bien durante la cena de esta tarde? Dijo sin pensar, recoge las cosas de la niña, diles a mamá y papá que no se preocupen, ya voy. No mentí. Evie sí que tenía fiebre. Tenía fiebre y vómitos, y estábamos perdidos. Pero también soy adulta, y tengo toda la capacidad para manejar este asunto. Aunque nadie me ayude, puedo llevarla sola al hospital y resolver este problema. Pero después de todo, Evie es la hija biológica de Sean. Tengo este tipo de trabajo, así que no lo desperdiciaré. Al ver que su nieta tenía los ojos cerrados, pero vomitaba leche constantemente, los padres de Sean estaban tan ansiosos que lo llamaron desesperados. Sean llegó rápidamente. La casa estaba llena de mujeres, niños y ancianos. En ese momento Sean tuvo que asumir el papel de pilar de la familia. Corrió de un lado a otro y nos llevó rápidamente al hospital. Primero se registró en urgencias pediátricas, creó un expediente, consultó a un médico y llevó a su hija a que la examinaran. El recuento de glóbulos blancos de Evie era anormal en el análisis de sangre. El médico sospechó neumonía y necesitó tomarle una radiografía. Era demasiado tarde, así que Sean tomó un taxi para que los dos ancianos volvieran a casa. Después de llevar a su hija a hacerse una radiografía, la abrazó y se sentó conmigo esperando en el abarrotado hospital infantil. En ese momento Evie recibió una inyección antiemética y por fin dejó de vomitar. Apretó con fuerza los dedos de Sean y se durmió, pero tenía el ceño fruncido. Sean le alisó las cejas con cuidado y me dijo con una sonrisa, esta niña tiene cejas gruesas y será bendecida en el futuro. Me susurró, nuestra Evie es mucho más bonita que la niña que está a su lado. No sabía si reír o llorar. Justo cuando a Sean le estaban poniendo la inyección, vio a otros niños llorando y armando un alboroto, y simplemente se sintió molesto. Pero cuando Evie empezó a llorar durante la inyección, sintió como si una mano le apretara el corazón y deseó que la inyección le diera en su propia piel. Le rogó a la enfermera que fuera más cuidadosa. El médico dijo que no le pasaba nada a la niña, pero que tenía una sombra en el pulmón. Si cumple con las condiciones, hágase exámenes más precisos. Sean se estaba volviendo loco. Preguntó con ansiedad, ¿qué debo hacer? El médico le respondió, le sugiero que vaya a un gran hospital de la capital provincial para pedir cita con un especialista. Las condiciones médicas allí son buenas y los resultados de los exámenes son más precisos. Aún así, no puedes descuidar los asuntos del niño. Pero si temes problemas. Sean interrumpió al médico directamente y se apresuró a decir, no tememos problemas. Dígame qué dirección quiere ver. Mi compañero trabaja en el hospital de la capital provincial. Lo contactaré esta noche para transferirlo a otro hospital. Los padres se preocupan al ver a sus hijos enfermos. Por eso esta situación también es común entre los médicos. Es solo que quizás no se dio cuenta de que nuestra pareja, aparentemente normal y corriente, en realidad está divorciada. Este cambio de actitud es muy tardío. Podrían haber hospitalizado a Evie, pero Sean sintió que el hospital infantil estaba abarrotado y había visto recientemente varias noticias sobre trata de personas, así que estaba muy preocupado, así que nos llevó a Evie y a mí de vuelta a casa. Era muy tarde cuando llegamos a casa, y sin darse cuenta, se quitó los zapatos y el abrigo y se preparó para irse a dormir a la habitación. Pero en ese momento, recordó que se había divorciado de mí. La mano que sostenía el abrigo también permaneció allí. Al final se fue.
Al irse, Sean miraba hacia atrás cada pocos pasos y me dijo muy preocupado: si Evie sigue con fiebre en plena noche, llámame. Tienes que llamarme. Cualquiera que tenga un hijo enfermo en la familia sabe muy bien cuánto tiempo y energía consume esto. Y eso fue lo que hice. Imprudentemente le pedí a Sean que corriera a buscar a Evie. Ya fuera por responsabilidad paterna o porque sus padres lo amenazaron con un cuchillo, Sean lo hizo con gusto. Los hombres son así. Cuando nace un niño y no lo ha visto varias veces y la relación no es cercana, puede decir si quiere casarse. Pero cuando participa en la crianza, la cuida con una sola mano, la cría y la ve crecer día a día. En ese momento sus sentimientos por otras mujeres le parecerán menos importantes. Ahora, el número de especialistas en el hospital es muy reducido. Pedir ayuda lleva tiempo, y la condición de Evie es muy recurrente. Sean recibió mis llamadas en mitad de la noche innumerables veces, y se vistió y se levantó sin dudarlo y llevó a Evie al hospital para que la examinaran y le pusieran una inyección. Y la sombra negra y borrosa en los pulmones de Evie se parece más a la enfermedad cardíaca de Sean. Encontró innumerables contactos y corrió de un lado a otro. Pidió ayuda a mucha gente solo para invitar a un famoso profesor a ver a Evie, y gastó un dineral en realizar el examen más sofisticado. Con tanto esfuerzo y tanta paciencia, Evie es como un trozo de carne en el cuerpo de Sean. Fue por eso que se dio cuenta de cuánto le debía a Evie. Sí. Cuando Evie empiece a ser sensata y a ir a la escuela, ¿cómo lo verá? ¿Se reirán de ella sus compañeros? Si me vuelvo a casar en el futuro, seguirá teniendo un padrastro y llamará papá a otro hombre. Ahora hay muchas noticias sociales sobre padrastros que lastiman y abusan de sus hijastras. ¿Cómo puede garantizar que la persona con la que me vuelva a casar tenga buen carácter y nobleza? Sean tiene un colega que es el jefe del departamento de al lado. Este colega y su esposa se separaron por problemas emocionales, y su hijo sufrió acoso escolar por este asunto y recibió una paliza que le provocó una conmoción cerebral. Sean vio a este colega corriendo al hospital presa del pánico, y su habitual calma desapareció. Su colega aún es un hijo. ¿Y si Evie también se encontrara con algo así? Es solo una niña, ¿cómo podría soportarlo? ¿Sería intimidada por el divorcio de sus padres? Por primera vez, Sean miró a Evie y comenzó a preguntarse si su decisión de divorciarse había sido demasiado precipitada. Incluso si tuviera que divorciarse. ¿Por qué no podía esperar a que Evie recapacitara y luego enseñarle bien, para que comprendiera que sus padres se separaron debido a una ruptura amorosa? Claro, eso llevaría tiempo. Pero si pudo seguir a su exnovio durante tanto tiempo sin ningún estatus, ¿por qué no podía hacerle lo mismo a Sean ahora? No la trataría mal. Al igual que ahora que no tiene trabajo y se queda en casa todos los días, Sean se siente muy culpable al enfrentarla. Y dijo que como se portó bien con Sean, la empresa tomó en cuenta mis sentimientos y decidió despedirla. Tras escucharla, Sean le dio una tarjeta secundaria sin decir palabra, dejándola gastar como quisiera. ¿Acaso no está haciendo suficiente? Y Evie todavía es tan joven, todavía una niña, tan lamentable. Estos pensamientos atormentaban a Sean todo el tiempo y lo aprisionaban como cuerdas. Pero al mismo tiempo, no lo creía. No podía aceptar que su buena situación se arruinara por completo por culpa de un niño. En el pasado, siguió al vicepresidente de la empresa sin ningún estatus, y él también le dio trabajo y muchos beneficios. Además, gastó mucho dinero en ella a lo largo de los años. Y cuando siguió al vicepresidente nadie se atrevió a hablar de ella. Pero siguió a Sean por amor, y después de convertirse en una verdadera amante todos podían señalarla, regañarla, ridiculizarla y decir que era una zorra desvergonzada. Y ahora seguía a Sean por amor, perdió su trabajo, su reputación, y lo único que consiguió fue una tarjeta secundaria. Perdió a su patrocinador y su trabajo por él. Y me persiguió hasta el hospital ese día. Volví de ir a buscar agua y pasé por la escalera cuando los oí discutir. Ella gritó. Cuando estábamos bien, se embarazó. Deberías haberla llevado a abortar hace mucho tiempo. La bebé está enferma ahora, lo que significa que no debería haber nacido. Es una gafe. Esto enfureció a Sean. Últimamente trabajaba duro y les rogaba sin pudor a un compañero y a un amigo que le consiguieran a Evie un lugar para ver a un viejo profesor en la capital provincial.
Y la mujer que tenía delante le dijo que su hija no debería estar viva. Ya no sentía ni rastro de amor ni mimo por Ana. Estaba furioso y la empujó directamente. Fuiste tú quien destrozó a su familia y la maldijiste. Ya le debo mucho. ¿Aún te da vergüenza? Esto fue como una bofetada en la cara de Anne. En el reflejo estaba sentada en los escalones temblando. Anne se desplomó. Pero en ese instante de repente se cubrió el vientre y empezó a rodar por el suelo. Su cuerpo se encogió y tembló como un sábalo. Al principio Sean pensó que fingía, así que la ignoró por completo. Pero cuando vio el rostro pálido de Anne, se dio cuenta de que algo andaba mal. Me retiré a la esquina y lo vi corriendo desbocado con Connie en sus brazos. El médico dijo que fue una amenaza de aborto. Fue como un rayo en la cabeza de Sean. Volvía a ser padre. Y yacía en la cama del hospital, tocándose la barriga. No sé qué pensaba, pero aún así mostraba una sonrisa segura. Las cosas cambian. Ahora ella también está embarazada. Pensó con amargura que Sean por fin dejaría de estar obsesionado con Evie. Gracias a la existencia de esta niña, los padres de Sean por fin tenían una mejor imagen para Anne. Después de todo, sin importar quién dio a luz al niño, era bueno, y era su nieto. Como anciano, ¿quién no quiere que su familia prospere? Y ella no sabía que su castigo apenas comenzaba. Era fin de año y yo estaba muy ocupado con el trabajo. En ese momento finalmente me mudé de ese piso enorme poco a poco. Sean se mudó con sus padres y Anne. Después de explicarle la situación laboral, simplemente envié a Evie a casa de Sean para que la acogiera temporalmente. Los padres de Sean estaban encantados y debieron de tratar a Evie como un tesoro. Temían que pensara que les tenía cariño y que nunca más los dejara ver a su nieta. Y Sean no tenía otra opinión. Él sabía que estaba ocupada con el trabajo y comparado con enviar al niño a una guardería o a una niñera que desconocía los detalles, sus padres eran sin duda los más confiables. Así que se alegró de que esto sucediera. Pero Evie era pequeña y malcriada, así que lloraba con facilidad. Y no tenía trabajo para empezar, y no se sentía bien después de quedar embarazada, así que solo podía quedarse en cama cuidando al bebé, igual que yo al principio. El llanto del niño le dificultaba aún más el descanso, y no podía comer ni dormir bien, y estaba al borde de la neurastenia. Por eso a menudo se enfada con Evie. Sean y sus padres presenciaron todo esto. Aunque Anne estaba embarazada, Evie era la bebé que habían tenido en sus brazos durante tantos días. Así que los padres de Sean la apoyaron sin decir palabra. Y cuando Sean intentaba mediar, inconscientemente tomaba partido. Esto hizo que Anne se sintiera aún más insatisfecha y llena de resentimiento. Al final, no pudo controlar su actitud e incluso me llamó para ordenarme que me llevara a la niña. Tal agresividad enfureció directamente a los padres de Sean. No les gustaba esta mujer que destruyó la familia de su hijo, y ahora obligaban a la hija viuda a divorciarse y dejar la casa. Esta mujer tiene problemas cardíacos. En ese momento Anne ya no era el refugio espiritual de Sean, sino la iniciadora de la guerra. Esta familia estaba llena de pólvora todo el tiempo. Los padres de Anne y Sean discutieron, y los padres de Sean culparon a su hijo, así que Sean tuvo que afrontar la situación e intervenir para mediar en la relación. Pero la actitud de Anne se volvió aún más agresiva. Esto enfureció mucho a Sean. Al final, tuvo que preguntarme cuándo terminaría el trabajo y enviar a Evie de vuelta. No dije nada después de recibir la llamada. Mañana hablaré con mi jefe y adelantaré todos los proyectos pendientes. Le susurré, sabes, mi hermano también tuvo un hijo y mi madre fue a cuidarlo. Contraté a una niñera antes, pero se ponía perezosa cuando no le prestaba atención y le daba agua fría a Evie. Una niña tan pequeña, bebiendo agua fría. A Sean se le partió el corazón. Y mi situación era simplemente lamentable. Le daba mucha vergüenza volver a sacarlo a colación, así que buscó otro tema para cambiar de tema. Pero también me di cuenta de que la situación del niño era delicada en su familia. Así que al día siguiente fui a la puerta y me preparé para llevarme a la niña. Esto puso ansiosos a los padres de Sean. Temían que diera la impresión de que su familia trataba mal a Evie, y le insistieron desesperadamente a Sean que viniera a explicarme. Y no fui sola a recoger a la niña.
Al fin y al cabo, la niña tenía muchas cosas, así que llamé a un compañero. En cuanto éste entró en casa de Sean y vio que estaba perdiendo los estribos, no pudo evitar levantar las cejas. Estaba despeinada e hinchada. Debido a las hormonas del embarazo, subió mucho de peso. Originalmente llevaba el pelo teñido de un encantador rojo vino, pero debido al embarazo, no pudo retocarse el color, así que le crecieron un montón de raíces negras, que parecían una mezcla entre verde y amarillo, y todo su cuerpo estaba muy áspero. Llevaba ropa de casa abultada y pantuflas de plástico baratas, parada en la sala, haciendo un berrinche. Al principio, no se dio cuenta del colega que estaba detrás de mí. Cuando lo vio con claridad, entró en pánico. ¿Por qué te pusiste así? Nuestro vicepresidente lo miró y se sorprendió mucho. Pero lo odiaba de verdad por haberlo engañado. Así que le dijo deliberadamente a Sean, no te pusiste así cuando estabas embarazada de mí. Esto fue como una bomba que explotó directamente en la familia Xia. Todos quedaron impactados. Sean agarró al hombre por el cuello, lo empujó contra la pared y le preguntó qué quería decir. El colega levantó las manos y se apoyó contra la pared, con una expresión muy inocente. Ella solía ser mi amante. Yo seguía apoyándola cuando estaban juntos. ¿No lo sabes? Tú fuiste quien me engañó. ¿Por qué estás enojada? El colega dijo tranquilamente que cuando estaba conmigo, tuvo 2 o 3 abortos. Lo siento por ella. Ahora está contigo y alguien está dispuesto a hacerse cargo de ella. Es un buen destino. Yo también estoy muy feliz. Nos miró a Evie y a mí, y dijo con tono significativo, es una lástima para tu hija. Fue como una bomba, haciendo que Sean se volviera loco. Yo también fui bueno con ella. La acompañé cada vez que se hizo un aborto y además le preparé el mejor paquete. Pero... El hombre ocultó deliberadamente la segunda mitad de la frase, al fin y al cabo, ya tenía antecedentes. ¿No le dijo el médico que su embarazo no era bueno? Y entró en pánico. Quiso alcanzarlo y apartarlo, pero la mirada que Sean le dirigió la hizo estremecer. ¿Pero qué había hecho mal? Este hombre era, en efecto, su patrocinador financiero, y había estado con ella desde la universidad. Solo había tenido a este hombre y era inocente. Sí, se hizo varios abortos por él, pero este hombre no estaba dispuesto a casarse con ella a pesar de estar embarazada, e incluso la obligó a abortar. Era obvio que solo estaba jugando con ella. No quería ser el juguete de nadie por el resto de su vida, y también anhelaba una familia normal y ser la esposa de un ejecutivo. Por eso se lió con Sean. ¿Qué hizo mal? Y Sean soltó esta frase entre dientes, hablaremos de nuestro negocio luego. Esas palabras la hicieron sentir como si estuviera en una cueva de hielo, y sintió frío por todas partes. Llamé a este colega. No es realmente un colega, después de todo es el vicepresidente y últimamente hemos tenido mucha interacción debido a un proyecto. No sabía lo que había pasado antes de que lo llamara, pero cuando vio y supo al instante a qué me refería. Y también fue muy caballeroso. Ya que estaba aquí, me ayudó mucho a mover las cosas. Me dijo con naturalidad, dobló la mecedora y la metió en la cajuela de mi auto. ¿Por qué? ¿Aún quieres darle a tu hijo una familia feliz? Eso me hizo mirarlo con extrañeza. No entendía lo que quería decir. Me pediste que viniera. ¿No querías que tu esposo supiera del pasado de esa mujer para que pudieran separarse y tu familia pudiera estar completa? Levanté mi teléfono para mostrarle la foto del certificado de divorcio. Primero que nada, ese es mi exmarido. Justo esta mañana el periodo de reflexión terminó, y llamé a Sean y a mí para conseguir el certificado de divorcio. Le dije que mañana estaría de viaje de negocios y que tenía que conseguir el certificado hoy. Él pensó que estaba embarazado, así que vino. En segundo lugar, que pedí que vinieras hoy por bondad. Viven juntos, así que deben ser honestos el uno con el otro. Eso lo hizo reír. Eres tan falso. Finalmente dije tranquilamente, aunque mendigue comida en la calle, no me volveré a casar con él. No soy basurero. El hombre no pudo evitar preguntarme, ¿entonces tú eres? Lo miré, jefe, solo revisa el plan del proyecto cuando no tienes nada que hacer. Soy una subordinada, no me importan tanto mis asuntos privados. El hombre se tocó la nariz.
Murmuró, oye, úsalo y tíralo, ¿qué clase de gente son? El frío se hacía cada día más frío. Después de hablarlo con mi madre y mi cuñada, decidieron venir a ayudarme con el bebé. Se acercaba el año nuevo chino, y la barriga de Ann crecía cada día. Pero Sean no tenía intención de llevarla a que le dieran un certificado de matrimonio. Esto la puso aún más nerviosa. Tras la visita del padrino ese día, Sean llevó a Ann al médico. Esta vez conocía a la perfección su pasado y confirmó que efectivamente se había sometido a 3 abortos. Por eso su embarazo fue tan difícil esta vez. Esto enfureció a Sean. Nunca imaginó que su verdadero amor, con quien abandonaría a su esposa e hijos para quedarse, fuera en realidad la amante de alguien más. El pasado era tan insoportable, completamente diferente a lo que Ann le había contado en persona. Sean también le preguntó al médico cómo hacer una amniocentesis para la prueba de ADN. Sospechaba que el bebé no era suyo. El médico le dijo que el embarazo de Ann no era bueno, así que era mejor esperar hasta que el feto se estabilizara en la mitad y la última etapa del embarazo. Así que Sean se negó a obtener un certificado de matrimonio con Ann. Tuvo que esperar a que salieran los resultados de la prueba de ADN para poder disipar sus sospechas. Después de que mi madre vino, los padres de Sean estaban demasiado avergonzados para ir a ver a su hijo. Estaban preocupados por ella, así que siempre insistían en que su hijo viniera a vernos más a menudo y tomara fotos y vídeos para enseñárselos. Evie crecía cada día. Sean lo vio con sus propios ojos, la amaba profundamente y tomó la iniciativa de comprarle ropa nueva. Era casi año nuevo y había mucha gente en el centro comercial. Sean abrazó a Evie con cuidado, temiendo que la apretaran. Y justo después de cenar, su futura esposa Ann, que estaba embarazada, lo llamó desesperada. Ella lo llamó varias veces, preguntándole cuándo volvería. Cuando oí a Sean decirle con impaciencia que estaba haciendo horas extras en la empresa y que volvería más tarde, casi me descontrolé y me partí de risa. Era ridículo. ¡Qué escena tan familiar! Las cosas cambian. La ropa infantil en este centro comercial de lujo es bastante cara. Sean nos llevó de compras y a elegir, y no paraba de sostener la ropa y hacerle gestos a Evie, deseando comprársela toda. El vendedor estaba radiante y no paraba de recomendarlo y elogiar la ternura de Evie. Y era muy amable saludando con la mano y pidiendo a la gente que guardara la ropa y pagara con tarjeta. Al mismo tiempo colgó y me instó a llamar una y otra vez. Pero el volumen del teléfono era demasiado alto. Sean miró su teléfono con impotencia, se dio la vuelta y me explicó, no puedo evitarlo. No quiero ir a casa y escuchar sus quejas. Sean sonrió con amargura y dijo, su embarazo es inestable y no tiene nada que hacer, así que está cada vez peor de mal humor. Se pelea con mi madre en casa todos los días. Se quejó, ¿no hiciste esto cuando estabas embarazada? Sí. ¿Por qué no hice esto cuando estaba embarazada? Sonreí y lo consolé sin decir nada, solo demostrando mi dulzura y consideración. Pero mi corazón estaba frío. Al principio era tan bueno, ¿no abandonaste a tu esposa e hijos para vivir con ella? Menuda vida. Vi que los ojos de Sean me miraban con cada vez más interés. Del otro lado. Y finalmente perdió los estribos. Tenía la tarjeta secundaria de Sean. Así que llamó al banco para verificar sus gastos y descubrió que estaba en ese centro comercial. Sean le dijo que estaba haciendo horas extras en la empresa, pero que ahora estaba comprando ropa para niños en el centro comercial. Se atrevió a mentirle. Estaba tan enojada que corrió al centro comercial en taxi. Pero al entrar, atropelló sin querer al hijo de otra persona. Los padres de la familia se levantaron al instante, la jalaron, le impidieron irse y la regañaron a gritos. Las emociones y el ánimo de Ann ya estaban al límite. Estaba histérica y armó un escándalo, apoyándose en su gran barriga. La familia tampoco era buena persona y empezaron a regañarla en ese momento. En medio del caos, el helado de un niño desconocido cayó al suelo, y Ann lo pisó al empujarse con la anfitriona, y cayó al suelo. Cayó de espaldas en ese momento. Los rostros de las personas cercanas cambiaron. Como no pudo levantarse de la caída mientras se sujetaba el vientre, solo pudo gemir de dolor. Cuando levantó la mano, que estaba estirada bajo la falda, estaba llena de sangre. En ese momento se desató el caos.
Todos lo evitaron, temiendo verse involucrados. El guardia de seguridad del centro comercial llamó rápidamente a la policía, y finalmente llegó Sean. Se arrodilló en el suelo, apretando con fuerza la mano de Anne, escuchando sus gritos histéricos de dolor y maldiciones, y su rostro estaba lleno de molestia y asco. Sostuve a Evie en mis brazos, persuadiendo a mi hija una y otra vez, observando el gran espectáculo frente a mí sin ninguna conmoción en mi corazón. Y dijo que alguien la empujó al suelo. Pero esta mentira torpe no resistió el escrutinio. Cuando la policía revisó las imágenes de vigilancia del centro comercial, vieron claramente que ella pisó un helado y se cayó. Y nunca se supo quién lo había tirado al suelo. Solo pudo ser un accidente. Anne y Sean tuvieron que tragarse el amargo fruto del aborto. A causa de este incidente Anne y Sean estaban furiosos, pero esta vez Sean también estaba lleno de ira y nunca más la consintió. Porque Sean no lo entendía. No entendía por qué y salió a causarle problemas y a discutir con él cuando estaba embarazada. El médico le dijo claramente que guardara cama, y su madre lo servía como un burro en casa todos los días. Toda su familia la dejó ir, incluso le prohibieron trabajar y le dieron una tarjeta de crédito secundaria, pero porque tenía que ir al centro comercial. Ya había causado problemas. Evie era su hija, ¿no podía comprarle ropa? Además chocó con la hija de otra persona al entrar en casa. ¿Por qué actuó con tanta violencia? ¿Y por qué incluso lastimó a su propia hija? Y no podía entenderlo aún más. No sabía por qué Sean prefería ayudar a la familia del niño, que no tenía nada que ver con él, que apoyarla. Ella era la víctima. Había perdido a su hijo. Los dos se enojaron, discutieron y destrozaron todo lo que había en la casa. Al final, Sean estaba exhausto. Se paró en el suelo desordenado y le dijo a Anne que se separara. Anne no podía creerlo. Lo había perdido todo, solo quedaba Sean, y ella realmente quería ser su esposa. Así que Anne empezó a rogar y a ceder, intentando salvar la relación por todos los medios. Pero esta vez Sean no respondió. En el pasado, Anne era su refugio. Ahora es la fuente de su dolor. Mientras tanto, la actitud de Sean hacia mí fue mejorando cada vez más. Se sentía culpable por Evie y por mí, y con el apoyo de sus padres incluso pensó en volver a casarse. Sí, eso es todo. Antes Anne lo confundía, por eso se comportó de forma tan absurda. Admitió que era un poco impulsivo. Pero ahora ha recobrado la cordura y cree que debería darle a su hijo una familia feliz. Ante el entusiasmo de Sean, simplemente sonreí. Creo que la vida es realmente absurda. Antes, por amor verdadero, él podía tirarme al suelo después del parto y escuchar a nuestra hija llorar en la habitación. Pero él permaneció completamente impasible y simplemente nos abandonó. Y ahora cree que puede hacer las paces con nosotros simplemente hablando y fingiendo haber cambiado de opinión. Digamos que no hay nada mejor en el mundo. Resultó que la empresa quería nombrar a un director de proyecto europeo, y yo me ofrecí sin decir palabra. Al mismo tiempo, también conseguí pasaportes para mi madre y Evie. Este proyecto requiere residencia permanente y todos los ejecutivos de la empresa tienen familia, así que fue muy difícil encontrar a la persona adecuada. Al ver que tomé la iniciativa, la empresa se alegró mucho y nos compró los billetes de avión en ese momento. Sean seguía inmerso en la felicidad de recuperar una familia feliz. Así que ansiaba arrancarse la vergonzosa cicatriz de su cuerpo. Qué dulces eran antes, qué despiadados son ahora. Al ver que armaban un alboroto, fueron directamente a la empresa de Sean y destrozaron su oficina. Muchos amigos incluso publicaron mensajes en WeChat para burlarse de mí. Simplemente empaqué mis cosas para irme al extranjero y le encargué a mi hermano que me ayudara a consignar la casa. Nuestro vuelo es mañana. Sonreí y vi a Sean conducir hasta la puerta de la empresa para recogerme con un ramo de rosas. Un momento después lo seguí, y los dos discutieron e incluso pelearon en la puerta de la empresa. Me sentí orgulloso. Sea cual sea tu decisión, tendrás que asumir las consecuencias. El tipo de persona de la que te enamores determinará el tipo de familia que formarás. Se eligieron el uno al otro, así que ahora deberían disfrutarse el uno al otro. La vida es así. No hay reencuentros en el mundo, solo arrepentimientos.
Así como tuvimos un buen comienzo, pero no nos despedimos como es debido. Pero nadie esperará a otra persona voluntariamente y sin quejarse. No existe el hijo pródigo en el mundo. Que así sea, él irá a su futuro y yo a mi vida. Aunque hace muchos años, cuando éramos adolescentes, ambos sentíamos que podíamos pasar el resto de nuestras vidas juntos, acompañarnos, acurrucarnos y recorrer miles de montañas y ríos. Fin de la historia.